rico es el café. Vamos a hablar del abordaje terapéutico, psicológico de los pacientes con cirugía bariátrica pre y post. Para tal fin, tenemos una invitada muy especial, una psicóloga especialista en trastornos alimenticios y obesidad. Querida amiga Andrea del Valle, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, este tema que vamos a hablar es de suma importancia porque, como lo decíamos o estábamos hablando antes de que comenzáramos a grabar, se ha puesto incluso de moda el tema de la cirugía bariátrica. Así es. Y todo tiene que ver con una base fundamental y es la obesidad, ¿no? Que en la actualidad, si bien todavía no está en la clasificación de los trastornos mentales como un diagnóstico de salud mental, todos los que trabajamos en esto sabemos que el componente mental de la obesidad es definitivo. Que si bien hay obesidad por trastornos metabólicos y otras razones, la parte más importante es la parte psicológica. Así es. Entonces vamos a hablar de eso primero, de la obesidad. ¿Cómo podríamos, doctora, definir la obesidad? Bueno, la obesidad como tal se ha convertido también en un diario vivir, porque ya no es tanto que antes se veían 1, 2, 3, ya ahora la población ha aumentado muchísimo y prácticamente es como una epidemia, ¿verdad? El tema de la obesidad. Y siento que ahora hay mucho trabajo de prevención y trabajo para evitar la obesidad, pero aún así va en aumento. Va en aumento, así es. Porque también el tipo de comida y el tipo de vida y hábitos que adquieren las personas, pues lo impulsan de cierta forma a tener ciertos hábitos inadecuados que pues conllevan a este tipo de resultados, ¿verdad? Que es la obesidad. También los problemas metabólicos. En la infancia hay mucha obesidad infantil actualmente. Que antes era rara también. Que antes era súper raro. Es como decir un niño con diabetes. Exacto. Entonces, antes no se veía mucho, pero en la actualidad lo estamos viendo bastante. Y todo también tiene que ver el tema del comercio, de la alimentación, pues que suele ser un poco más práctica, pero a la final nos está enfermando cada día más. Entonces, la obesidad podríamos decir que es una condición que conlleva a múltiples enfermedades, porque son metabólicas, cardiovasculares, diabetes y el tema psicológico, el tema de la ansiedad. Es un conjunto, ¿verdad?, de factores pues, como condición la obesidad. La literatura habla de que la obesidad se define como una persona que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, ¿cierto? Así es. Aunque algunos también opinan que ese no puede ser la única forma de medirlo, porque el índice de masa corporal no discrimina entre la grasa corporal y la masa muscular, que son dos componentes fundamentales de la estructura del cuerpo, y que hay otras maneras como el perímetro abdominal, y las repercusiones que tiene la obesidad en la persona, porque como usted bien lo dijo, la obesidad enferma. O sea, esto se ha estudiado ya mucho, de que entre más volumen de grasa hay, sobre todo la grasa visceral. Produce factores proinflamatorios en los órganos, que genera daño en los órganos, predispone a diabetes, a hipertensión y termina matando a la persona. Totalmente. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia de que la obesidad se ha vuelto una epidemia, ¿cierto? Ahora, una de las soluciones a esto es la cirugía bariátrica, pero hay muchas otras. Sí, hay muchas otras. Digamos que una de las soluciones, no fácil, porque tampoco es fácil, someterse a una cirugía y todas las condiciones que conllevan a esto, pero digamos que es un camino un poco más rápido que te da ciertas ventajas, ¿verdad? Y todo depende del tipo de cirugía bariátrica al cual se someta, ¿verdad? Está el balón gástrico, está la manga gástrica y está lo que es el bypass. El bypass. Entonces todo depende de lo que el paciente, la persona necesita, o de también sus capacidades económicas, el tema metabólico. Hay pacientes que tienen una obesidad tipo 3 o obesidad mórbida que sí o sí necesitan una cirugía bariátrica, porque de lo contrario, pues, podríamos estar hablando de que un cambio de hábitos conlleva a 2-3 años para poder generar un cambio en el tema de peso y metabólico.
Y se necesita que sea rápido porque la persona está enferma y se puede morir. Exactamente. Muchas condiciones de salud que lo impulsan sí o sí a que se tenga que hacer una cirugía bariátrica. Claro. Usted que trabaja en esto, su intervención desde la parte como especialista en obesidad y trastorno de la alimentación, usted evalúa a los pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo es ese procedimiento antes de la cirugía? ¿Qué se hace? ¿Qué se busca? Porque yo podría pensar, y casi todos los que nos están escuchando podrían pensar, que antes se puede persuadir al paciente o a la persona a que busque otros medios para bajar de peso antes de recurrir a uno radical, ¿no? Exactamente. Bueno, lo ideal y lo primero que yo evalúo es cómo está la relación alimentaria. ¿Cómo es mi relación con la comida? Y es algo que siempre les pregunto a mis pacientes. ¿Cómo es tu relación con la comida? Y le pregunto yo a usted, doctor, ¿cómo es su relación tóxica. Con la comida? Mala mi relación. Entonces, muy tóxica. Partimos de ahí. ¿Cómo es mi relación con la comida? Y también evaluamos la parte metabólica. Hacemos un conjunto. Bueno, el tema de los cirujanos y el tema psicológico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Aplicamos pruebas test psicológicos para evaluar el tema de los trastornos alimenticios. Si hay presencia o no de una ansiedad alimentaria. Y de ahí partimos el tratamiento psicológico. Entonces, la modificación de conducta, por ejemplo, en pacientes que se colocan balón gástrico. Ajá. Ellos tienen un periodo de tiempo de 4 a 6 meses, porque su estómago no se va a tocar como tal, sino que pues se coloca un balón, y en esos 4 o 6 meses ellos tienen que aprender o mejorar su relación alimentaria para no volver a caer en los hábitos anteriores. Eso es muy importante, doctora, y perdone que la interrumpa, que los que nos están escuchando entiendan bien esto, porque la gente tiene la idea que el balón gástrico es simplemente para bajar de peso rápidamente y punto. No, es para mejorar la relación con la comida, o sea, para mejorar los hábitos alimenticios. Lo que está buscando el balón es eso. Sí. Ahora, que además baje de peso, ya eso es como secundario. Sí, digamos que eso es un plus. Exacto. Porque sí o sí condiciona de cierta forma a la persona a que tenga una alimentación restrictiva, ¿verdad? Pero, aún así, también genera frustración en nuestra mente, porque estamos acostumbrados a comer de cierta cantidad, de cierta forma, y con el balón ya no es lo mismo. Así es. Entonces genera mucha frustración, quizás aumenta la ansiedad y el paciente dice, ¿será que esto era lo que yo quería? ¿Será que esto vale la pena? Entonces se empiezan a cuestionar y pueda que tengamos un pequeño estancamiento, pero bueno, son situaciones que se dan y que tenemos que aprender a trabajar en consulta. Yo tuve un paciente una vez que tenía el balón puesto y de repente comía tanto que terminaba vomitando. Exacto. O sea, por más que el balón evitaba que él comiera, seguía sintiendo la ansiedad. Yo alguna vez, en alguna entrevista, escuché a un experto en hablar sobre este tema, donde hablaba de que habían varios tipos de hambre, ¿no? Y entonces lo planteaba como el hambre biológico, que es cuando no hay glucosa y el cuerpo te está pidiendo, pero también hay un hambre hedónico, o sea, de placer, de disfrutar, y hay otro hambre que es para compensar algunos problemas de salud mental o emocionales, como las personas que tienen trastornos de ansiedad o tienen hiperactividad o tienen depresión. Y la comida se vuelve como un medio de compensación, ¿cierto? Sí. Entonces él comía y vomitaba o sea, es una cosa impresionante. Yo le digo a mis pacientes que son los salvavidas. Aunque suene irónico, los atracones son unos salvavidas en los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Porque son personas que no saben o no logran identificar sus emociones y están desregulando y de cierta forma regulan con la comida. Claro. Sí o sí, todos comemos por placer. Así es. Pero, ¿hasta qué punto esa comida me genera ese placer? Y hasta qué punto yo lo llevo a una compulsión de comer, comer y comer, ¿verdad? Desde que nacemos estamos alineadísimos con la alimentación sí o sí. Y la publicidad hoy en día va encaminada a que todo es comida. Entonces, vamos a salir una noche a alguna parte y terminamos comiendo. Totalmente. Después de tal cosa vamos a comer. O vamos a celebrar con una comida. Cumpleaños, boda. Lo primero que se piensa es
¿qué vamos a dar de comida? Incluso cuando lo invitan a uno a una fiesta, uno se preguntará, ¿qué van a dar de comida? ¿De qué será el postre? O siempre vamos a ir solo por la comida. Así es. Entonces la comida sí o sí está todo el día en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, si hablamos de temas de adicciones, sabemos que hay a nivel cerebral, hay algo muy parecido, algo muy igual en lo que sucede en el cerebro con personas con adicciones de sustancias psicoactivas y la alimentación. Pero hay una gran diferencia. La sustancia usted la retira, la persona entra en periodo de abstinencia, se trabaja, pero en nuestro caso, en personas con trastorno de la conducta alimentaria, no podemos retirar la comida. Así es. Entonces, se muere. Es más difícil. Claro. Es más difícil y es por eso que el abordaje y el tratamiento y todo el proceso es un ir y venir. Y aquí la familia juega un factor muy fundamental. Es complejo porque hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Exacto. Pongamos un ejemplo, el alcohol. El alcohol dice, tú no puedes tomar más alcohol, nunca correcto. más. Y muchas personas se vuelven astémicas el resto de la vida. Pero ¿cómo se va a volver alguien que no vaya a comer nunca más? Es correcto. Complejo. Muy complejo. Lo que sí trabajamos, pues lo que yo trabajo es el tema de una alimentación consciente. Yo soy consciente, por ejemplo, si a mí un alimento me hace daño, por así decirlo, yo sé que no lo puedo consumir, pero eso no quiere decir que ese alimento sea malo, porque quizás a mí me hace daño, pero a usted no, ¿verdad? Ya son condiciones genéticas, de salud, metabólicas, que pues ya cada persona tiene, pero no podemos satanizar los alimentos. Sí, la industria de la comida chatarra, la comida rápida, es algo que pues ni usted ni yo podemos controlar. Nadie. ¿Verdad? Es una industria bastante fuerte, pero sí puedo controlar qué cantidad puedo consumir de estos alimentos. Por ejemplo, si lo consumo una vez al mes, o si es mi decisión retirarla por completo o no. O sea, eso no quiere decir que eso me vaya a hacer daño como tal, o si lo consumo una vez al mes. Desde el punto de vista médico hay contraindicaciones para este tipo de cirugías. Desde el punto de vista psicológico, ¿hay alguna contraindicación? Sí, el tema de ya alguna patología de salud mental. Pues, ¿Como cuál, por ejemplo? Discapacidad a nivel cognitivo, esquizofrenia, ya algo más puntuales. O sea, trastornos mentales graves son una contraindicación para este tipo de cirugías. Sí. Ok, bueno, entonces es el proceso pre. Ahora viene el post. Bueno. Sobre todo cuando son radicales yo digo radicales en el sentido de que pues no es lo mismo colocarse un balón gástrico a un bypass. Exacto. Sí, como le digo, eso depende de cada necesidad del paciente. Por ejemplo, el balón gástrico le va a ayudar a bajar de 8 a 15 kilos aproximadamente. Pero si hay un problema metabólico, pues ya una cirugía de alto impacto, por así decirlo, manga gástrica o bypass, pues no va a ayudar más, ¿verdad? Aún así, pues el tratamiento, el abordaje va a ser más extenso. Entonces, ya posterior a eso, inicio con el tema de la relación alimentaria. ¿Cómo es mi relación con la comida? ¿De qué forma la puedo mejorar? De cierta forma se hace una psicoeducación de qué es lo que estamos teniendo en estos momentos en relación a mi relación alimentaria, valga la redundancia. Y posterior a eso vamos trabajando y fomentando el autoestima, el tema de la imagen corporal, porque los cambios sí o sí son muy drásticos. Y pueda que la persona se visualiza de cierta forma, en el caso también de las mujeres, ¿verdad? Cuando queremos bajar de peso nos visualizamos con un cuerpo de cierta forma, porque culturalmente estamos sincronizadas a que la mujer latina tiene que ser una mujer 90, 60, 90. Con figura. 90, 60, 90. 90, 60, 90. Sí. Entonces arrastramos con muchas ideas o creencias, ¿verdad? Que también nos generan ansiedad o expectativas al bajar de peso. Y usted sabe que todo lo que crece, cuando se reduce, pues ya no es lo mismo. Es cuando inflamos un globo. Entonces, se pierde elasticidad, se pierde plasticidad. Claro. Exactamente. Y es lo que le llamamos a nivel médico sarcopenia. Claro. Cuando el músculo pierde proteína y todo esto y no lo ejercitamos, y en el caso de las cirugías bariátricas es más fuerte, porque es una cirugía
restrictiva. Claro. Y el bajón es rápido, ¿no? Sí, restrictiva y malabsortiva. Claro. Entonces, a diferencia de la manga gástrica, es restrictiva. Ok. ¿Verdad? Entonces, pero no hay problema de absorción, ¿no? Exactamente. Lo que a mí me genera que en la cirugía bariátrica de bypass tengo que depender de unas proteínas, vitaminas y suplementos, ¿verdad? Para poder mejorar la parte de la elasticidad de la piel y que esto no me genere también cierta inconformidad, ¿verdad? Porque la idea es bajar de peso para mejorar mi estado de salud, también cambios de mi hábito, pero también yo me quiero sentir bien. Claro. Y me imagino que la autoestima se afecta, sobre todo como tú dices, en las mujeres cuando se ven al espejo y ven la flacidez, la disminución de la fuerza y todas estas cosas. Exactamente. Entonces, no solamente es psicológico, sino también poderlo abordar con actividad física, que la persona ya se vuelva un poco más activa, porque algunas personas piensan que solo con bajar de peso y estar bien ya se hizo todo, y no, es un trabajo complejo. Y la gente a veces no entiende lo importante que es ganar masa muscular, porque la gente tiene la idea de que, como tú dices, bajar de peso es eliminar grasa. Pero ¿qué pasa con el músculo? El músculo es fundamental para la locomoción y también es un órgano metabólico, que a veces la gente no lo entiende muy bien. El músculo quema mucha energía porque necesita mucha energía para funcionar. Entre más masa muscular haya, se absorbe más la energía y hay menos grasa. Es correcto. O sea, el músculo protege de la obesidad, del aumento de peso, porque el organismo lo que hace cuando tiene mucha energía es almacenarla. Así pero es. si no la tiene, no la almacena. Entonces, eso es difícil a veces hacérselo entender a los pacientes que tienen que hacer ejercicio, que tienen que hacer pesas, resistencia para que la masa muscular se mejore. Por completo, sí. Y es un abordaje psiconutricional porque también entra la parte nutricional, ¿verdad? ¿Y cómo motivar a la persona a que haga ejercicio? Porque hay gente que nunca en la vida ha hecho ejercicio y después le dice, que tienes que hacer ejercicio. Uy, terrible. Terrible. Sí, hay que trabajar mucho la motivación al cambio y la conciencia de enfermedad. Yo tengo que ser consciente que tengo un problema con la comida en relación con mi conducta alimentaria que me está generando cierto malestar. Por ejemplo, la necesidad de querer comer cierta cantidad de dulces en cierta hora del día, esa impulsividad después de quizás una discusión, un mal día laboral, que me lleva sí o sí a generar o a regular mis emociones. Si una persona que se ha hecho un bypass, por ejemplo, se arrepiente, ¿cómo lo maneja desde el punto de vista psicológico? ¿Ha tenido casos? Sí, me llegó una mujer llorando, llorando, arrepentidísima de haberse operado. Sobre todo por lo que sufre la persona. Sí, ¿no? Pero esta persona no recibió un tratamiento solamente acudió a psicología cuando ya estalló todo. Entonces llegó llorando, desesperada porque se había arrepentido de haberse hecho. Y es algo irremediable. Claro. Es algo que no se puede revertir. Exacto. Entonces fíjese que lo que usted acaba de decir es fundamental. O sea, tiene que haber una orientación, un apoyo, un acompañamiento total, para que la persona entienda cómo es el procedimiento, las consecuencias que tiene el procedimiento, qué va a pasar, las consecuencias que puede tener el realizarlo, ir preparándose para eso, ¿no? Entonces, y que no solamente es de esa persona, sino de todo el círculo que le rodea, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, alguien de su casa se realiza un bypass y ese mismo día piden algún plato especial que esa persona no puede comer. Entonces, ¿dónde entra la empatía o la red de apoyo que esa persona necesita? Y eso es más común de lo que uno cree, ¿eh? Sí, he tenido casos. Claro, total. Sí. El entorno familiar, mejor dicho, yo pienso que la terapia de familia en salud mental es definitiva. O sea, no hay nada que hacer. En todos los abordajes. Claro, y este no es la excepción. No. ¿Qué otras experiencias ha tenido así, por ejemplo, en los post quirúrgicos de bariátricas que nos cuente? Tienen que ser muchos. Sí. Bueno, ¿en qué sentido le gustaría ver? No, por ejemplo, este caso de la persona que llegó llorando, no sé, de pronto otra circunstancia en que la persona se haya deprimido,
por la cirugía, por no poder comer, porque perdió esa parte del placer. Exacto. Porque la gente le hace un duelo a eso, que ya no puedo comer, ya no disfruto esto, que era lo único que disfrutaba. Sí. Y así, pues varios ejemplos que yo los he visto y que me han llamado la atención en algunos momentos, porque la persona termina no aceptando de que ya cambió su vida. Sí. Y que es irreversible. Y que cambió una parte de su órgano, ¿verdad? Y que es lo que yo le digo a mis pacientes. El órgano cambió, pero muchas veces el cerebro queda igual. Y es al que yo le llamo el cerebro con ese sentimiento de querer seguir comiendo. Claro. ¿Verdad? El cerebro de obesidad. El cerebro de obesidad. Y ese pensamiento, incluso a comer, a comprar, a visualizar. Tengo el caso de un chico, él ya aproximadamente 1 año y algo que se operó, pero cada vez que va a un restaurante pide cada cosa del menú y llena la mesa de comida y muerde, porque siente la necesidad de sentir, valga la redundancia, ese placer, claro, y pide muchas cosas a la vez, pero no lo puede terminar. Entonces estamos hablando de que esa persona tampoco tuvo un abordaje psicológico y hasta ahora lo está teniendo porque ya le está generando problemas. Y es importante que la gente también entienda que las cirugías bariátricas también son para enseñar a la persona y más que todo al cerebro, exacto, a cambiar los hábitos, porque aún así, con todo y lo restrictiva que es, mucha gente se vuelve a engordar. Sí. El famoso efecto rebote. Yo he visto casos también los he visto de personas que tienen el bypass y después están más gordas que anteriormente. O sí, tienen más peso, más grasa corporal. Y entonces sí, ahí viene el famoso fenómeno rebote en que hay más grasa y menos músculo que antes. No, y también hay muchos mitos sobre esto de que la persona se demacra, que la persona se vuelve como enferma. Entonces, como que si me opero o no me opero, si me opero o no me opero. Hay muchos pros y contras, como en todas las cirugías, pero siento que este mito que está acompañado a la cirugía bariátrica, de que no te operes, no te hagas eso, porque vas a quedar como un esqueletico, vas a quedar con muchos problemas, que yo conozco a un tío, que mi tío quedó así, que mi primo quedó así. Entonces, las creencias, ¿verdad? Claro. Las creencias que tontamente nosotros las absorbemos y las llevamos. Entonces, tengo pacientes también que no se han querido operar, tienen una obesidad ya grado 3 por este tipo de creencias, ¿verdad? Y que necesitan operarse. Porque es que no es lo mismo, sí, una obesidad preclínica o una obesidad clínica, en que ya hay daño en los órganos y que la persona rápidamente tiene que corregir el problema porque se puede morir. O puede tener secuelas irreversibles a causa de la obesidad. Y que puede bajar unos kilos, pero los va a volver a recuperar. Así es. Porque su conducta alimentaria no la está abordando. Así es. Y que es en conjunto los hábitos, la modificación de conducta, desde que me levanto hasta que me acuesto, mis horas de sueño, qué estoy consumiendo, incluso con quién estoy comiendo. Hay personas que solo sí comen solos, por miedo a ser juzgados. Comen a escondidas. Entonces, todo esto es, bueno, cada persona tiene su historial, ¿verdad? Claro. Cada persona tiene su historial en relación a la comida. Y todo inicia desde que somos bebés. Así es. Desde que entra la alimentación complementaria. Es fundamental poder abordar la alimentación complementaria hoy en día con los niños, porque, bueno, estamos en una sociedad donde ya la mujer está muy, y es mi caso, ¿verdad? Que el tema laboral sí o sí se tiene que dar, pero también el tema de maternidad también es muy socialmente predomina mucho. Ya hay mujeres que han decidido no ser madres. No ser madre y dedicarse a porque otras cosas. No es fácil ser mamá y trabajar y poder generar un bienestar en esa criatura que no tiene la culpa de nada y poder generar también buenos hábitos alimentarios.
O sea que desde ese punto de vista podemos decir que se puede prevenir la obesidad si desde pequeños nos enseñan a comer de manera responsable, balanceada. Totalmente. Y hacer ejercicio también, a cuidarnos, porque yo pienso que si el trabajo solo se hace en disminuir grasa y no se trabaja también en la otra parte de hacer ejercicio y todos estos otros hábitos saludables que son un complemento al fin y al cabo, es lo que termina desencadenando en lo que conocemos hoy día como obesidad, ¿no? Sí, y no solamente la obesidad, sino también otros tipos de trastornos alimenticios, porque como le decía, o sea, hay niños que comen solos porque sus papás no están o porque llegan ya tarde. Así es. Entonces, ¿cómo se está relacionando esa... Y comen cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Lo que llamamos comida chatarra hoy en día. Sí. Que... O también nosotros como adultos cometemos errores regulando a nuestros niños con alimentos. Por ejemplo, cuando están llorando y decimos, ay, tómate este dulcecito, ya no llores. Claro. Le estamos enseñando a ese pequeño cerebrito de que si yo consumo un alimento, entonces ese llanto, esa tristeza va a desaparecer. Y no solamente con el alimento, también con los aparatos electrónicos, las sustancias psicoactivas, pues ya en personas adultas. Entonces, a la final, somos seres que nos condicionamos. Claro. Desarrollamos hábitos que pueden ser insanos y terminan desembocando en este tipo de adicciones. Total. En este tratamiento integral que ustedes hacen en pacientes con cirugía bariátrica, ¿trabajan con algunos medicamentos? No usted directamente, porque usted trabaja la parte de psicología, pero de pronto estos medicamentos que están hoy en día muy de moda, como los Ozempic, o eso que ayudan a bajar de peso también antes de la cirugía, o que se ensayan antes. Bueno, he tenido casos donde pacientes libremente han adquirido el tratamiento, ven resultados los primeros meses, se emocionan, pero ya luego se estancan. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio en la conducta alimentaria, todo va a seguir igual. O sea, que todo se reduce a lo mismo. El cambio de hábito. Al fin y al cabo, todo es el cambio de hábito. O sea, si la persona cambia de hábito con cirugía o sin cirugía, logra el objetivo. Si no, no. Bueno, tengo un caso muy personal, y es de que esta persona empezó tratamiento médico para el tema de la obesidad, que lo tienen todas las EPS. Creo que todas las EPS lo tienen. Sí, lo tienen, claro. Para el abordaje de la obesidad. Claro. Y esta persona juiciosamente empezó su medicamento a nivel de pastillas y empezó a cambiar sus hábitos y de físicos y alimentarios. Y hoy en día bajó considerablemente sin cirugía bariátrica. Claro. Entonces, de las dos formas se puede, dependiendo pues de la motivación que tenga la persona, ¿verdad? Y sí, la motivación y de los sacrificios que quiera hacer para conseguir el objetivo. Sí. Bueno, doctora, ya llegamos al final. Muchas gracias por haber venido y habernos ampliado el conocimiento. Creo que muchos necesitan saber sobre este tema. Totalmente. Y ya saben a todos, los hábitos son la clave. Si no cambiamos los hábitos, si no cambiamos el cerebro, si no reprogramamos el cerebro, vamos a tener teniendo problemas con la obesidad y el aumento de peso y la grasa corporal. Los invito a otro episodio. Yo me quedo aquí tomando mi café. Claro que sí, que está muy delicioso.